Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas una tarde más a vuestra casa. Gracias por estar ahí. Hoy tenemos varias noticias agradables que daros. Una es que es viernes y eso siempre es muy agradable. La otra es que hoy es el Día Mundial del Turismo. Así que hoy le queremos dedicar el programa a todos los turistas que nos están viendo, a los que vienen a pasar unos días a Almería y están ejerciendo de turistas, y a vosotros que sois de Almería pero salís a ejercer el turismo fuera de nuestra tierra o algún pueblo de nuestra provincia. A todos vosotros, felicidades. Hoy es el Día Mundial del Turismo. Además, vivimos en una ciudad como la que vivimos, como Almería, que es que da gloria venderla fuera. Y otra cosa es que puedan venir o cuando venga, ¿sabes? Y lo que le cueste venir. Pero cuando vienen, se quedan flipados. Así que tenemos que sentirnos orgullosos de eso. Bueno, hoy tenemos un programa muy especial en el que vamos a hablar de literatura. Vamos a hablar entre nosotros, vamos a hablar de monstruos, sí. Pero no es los de la Rosarillo, sino los monstruos de verdad, monstruos, de que dan miedo. ¿Qué más? Vamos a hablar de robótica, sí. Y vamos a terminar hablando de guitarra y de un festival que tiene lugar mañana en La Guajira. Todo esto con muchas más cosas, por ejemplo, con la presencia inestimable de la gran Mónica Aldehuela. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien, antes de empezar, de contarte lo que tenemos esta tarde, vamos a mandar un besazo muy fuerte a toda la familia del grupo Stanley Di Marco, que hoy están pasando un día muy triste y siempre que les necesitamos nos abren las puertas de su casa, les tenemos muchísimo cariño, así que antes de empezar el programa, un abrazo muy fuerte para todos ellos. Y ahora sí, la tarde tiene que continuar, nosotros tenemos que seguir enseñando lo que sucede en las calles de Almería, y yo me encuentro en la Puerta de los Refugios porque, como estabas comentando, hoy es el Día Mundial del Turismo y queremos celebrarlo, así que en breves vamos a hablar de ello. Pero no solamente vamos a celebrar hoy este día, porque también es la noche de los investigadores y la Rambla se ha vestido de gala. Así que nos pasaremos por allí también a ver qué encontramos y qué os podemos descubrir esta tarde. Está bien que estés en la Puerta de los Refugios de la Guerra, porque es uno de los espacios museísticos más visitados y mejor valorados de nuestra ciudad por quienes nos visitan. Así que, bueno, estás en el sitio ideal. Bueno, pues si te parece, luego en un rato voy contigo y me cuentas cosas de los refugios y de este día del turismo. Venga. Pero tú estos días has estado ya en la calle preguntando por la faceta nuestra como almerienses de turistas, es decir, ¿dónde nos gusta viajar? ¿Cuál es el viaje de nuestros sueños y esas cosas, ¿no? Efectivamente. A ver, si tuvieses que viajar ahora mismo a un sitio, ¿dónde irías? ¿Ahora mismo? Sí. Uf, no sé, no lo sé. Pero Praga, por ejemplo. Precioso, te lo recomiendo. ¿Y un imprescindible en tu maleta? Un imprescindible en mi maleta. El cargador del móvil. Venga, pues si te parece vamos a ver lo que nos cuentan los almerienses, a ver si coinciden contigo o en absoluto. Venga, vamos a ello. Si tuviese que viajar ahora mismo a algún lado, ¿dónde sería? Pues yo qué sé. Ahora mismo. Roma. Yo a Estados Unidos. Roma. A Galicia. Yo ahora mismo me iría a Sevilla a pasar 5 días. A cualquier parte de la costa española. Por ejemplo, a Málaga. Me gusta el sol, me gusta la playa. Me encanta el verano. Me gusta viajar, así que me da lo mismo. Donde me lleve mi marido me voy yo. A la Laguna de Rueda, porque es mi pueblo. O sea, Donde me lleve mi marido me voy yo. A Tailandia no, que se come muy mal. Salta por ti. iríamos a ese sitio. ¿Y algún sitio al que no viajaría? A los árabes, A los países árabes. porque me da miedo. No conozco su cultura ni su forma de ser y tampoco, vaya, por lo que dicen las noticias no es que me fíe mucho, pero que no estoy abierta ahí a esto. Yo pienso que todos los sitios son bonitos de ver. Al este, según están las cosas, no viajaría. Ni al este, ni
Por supuesto, a Gaza ni ningún sitio conflictivo, no viajaría bajo ningún concepto. A mí no me gustaría viajar donde hay tanta guerra, tanta miseria y tanta pena. Porque a mí me gusta todo, la verdad. Lo único que no iría a Tailandia, vaya a ser que me dejen allí con... Provoca las guerras. Ahí sí que no viajaría ni a Israel, ni a América, ni tanto país europeo que apoya la guerra. Que no puede faltar en mi maleta. Uf, ¿una cosa solo? Un abanico que lo llevo en la mano. Eso es imprescindible. Calzado cómodo. El pasaporte. Ropa interior. Unos gallumbos. Una braga. Es lo de menos, si se puede sin bragas. Hombre, Llevas un bikini, ¿para qué quieres bragas? no sé, así es. ¿Qué vas a poner en una maleta? En mi maleta. Mucho dinero. Eso es imprescindible. Pues Mira el móvil. el pintalabios, lógicamente. Eso es imprescindible. Hay que estar un poquillo a la orden del día. Y eso. Somos ya tan mayores que no necesitamos, yo qué sé, ¿verdad? Mayores que nos den marcha, y verás tú lo mayores que somos. Ru, una anécdota. A la mente no se me viene nada, ninguna anécdota, porque yo soy un ciudadano normal y corriente. No tengo nada extra. El día que la tengas, si pasas por aquí, te lo cuento. Cogimos un hotel en Lisboa, que era un tercero con un montacarga. Y nos dice la chica de recepción, no, podéis acercar a la pared y tenéis que subir de uno en uno. Y le digo, Ruth, lo sabes, ¿no? Y dice, sí. Pues se subió y se quedó ahí atrapada, ¿que sí? Muy buena, como para contar, tampoco... Anécdotas de viajeros, anécdota de turistas. No sé si mi invitado tiene alguna anécdota de algún viaje. Jorge Barroso, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alfredo. Bienvenido. ¿Tienes anécdotas de viajes tú? Algunas sí tengo, sí. ¿Y un sitio donde viajarías ahora mismo? A Turquía. ¿A Turquía? Sí. Mira. A la Capadocia de Turquía. Bien, bien, bien. Bueno, no está mal, no está mal. No es mal sitio, no es mal sitio. Bueno, gracias por venir, Jorge. No ha venido para hablar de viajes, ni regenta ninguna agencia, ni es piloto de aviación, sino que viene para hablarnos de su libro, como decía aquel. Viene para contarnos y para mostrarnos su última creación. Cuando los monstruos se hicieron realidad, ahí tenéis la portada del libro. Es el título de la obra, que ahora mismo está en preventa. Correcto. Y que dentro de muy poco tiempo ya será una realidad, ya lo tendremos el libro físicamente y ya lo podremos adquirir ya de verdad. Pero ahora, de momento, preventa. Correcto, ahora mismo está en preventa desde la editorial Guante Blanco. Guante Blanco, que es un sello que pertenece a la editorial Círculo Rojo, de aquí de Almería, todo que se quede aquí en casa, que lleva mi buen amigo, el historiador y editor Óscar Fábrega. Sí. Y bueno, un saludo también a Alberto Cerezuela, porque quiero darle las gracias porque se han pegado un trabajazo enorme en el libro, un libro en el cual llevo trabajando casi desde que empezó la pandemia. No me digas. Empecé a trabajar en este libro, por diversas circunstancias me invitaron, una que publiqué el anterior libro, que salió justo con la pandemia, El sueño oriental de Napoleón. Me invitaron una asociación relacionada con el mundo del misterio, Costa Insólita, en Granada. Ajá. Me invitó a dar una charla. Y Jorge, ¿por qué no hablas de algún misterio, de alguna cosa de historia, que es lo que te gusta a ti y lo que tú poco dominas? ¿Y por qué no hablas sobre el crimen de Gádor? Ahí lo llevas. Claro, yo ese crimen lo conocí de escucha, pero sobre todo gracias a Alberto Cerezuela. Sí. Y bueno, sí sabía un poco, pero quise investigar un poco más. Y el hecho es que ese acto se suspendió por el tema de la pandemia. Posteriormente se retomó, estuve explicando. La propia editorial Guante Blanco entonces estaba haciendo una colección de pequeños libritos, el Círculo del Misterio, mucha gente grande, historiadores, periodistas, investigadores del mundo del misterio y de la historia, pero eran libros muy pequeñitos y yo, voy a hablar sobre el crimen de Gádor y algunos crímenes más que fueran parecidos, que se dieron lugar en España en esa época, pero poco a poco fui indagando, no quise hacer un libro que hablase únicamente de casos, aunque yo en el libro que tiene 570 páginas, iba a ser un libro de 100 y poco páginas. Pero se te fue la mano. Se me fue la mano, porque vi que en España durante el siglo XIX y el principio del siglo XX se dieron lugar muchos crímenes relacionados con niños que desaparecían, aparecían muertos, con la intención de sacarle la sangre y las grasas, con la intención de curar ciertas enfermedades como por ejemplo la tuberculosis. Ajá. El más famoso de todos, el más viral, como se dice ahora, fue el crimen de Gádor, porque digamos que ahí confluyeron muchos aspectos que dieron lugar a los sacamantecas, el hombre del saco, a los bebedores de sangre, pero en España, como he dicho, hubo muchos casos muy parecidos, o casos muy, muy famosos como Roma Santa,
a mitad del siglo XIX, Juan Díaz de Garallo, Sacamantecas de Vitoria, que casualmente no sacó nunca las grasas, pero la prensa le dio ese título. Ajá. Después el crimen de Gádor, Enriqueta Martí, la vampiresa de Barcelona, la mal llamada vampiresa de Barcelona, eso ya lo cuento en el libro, porque se surgió un mito a través de eso, de que había secuestrado a decenas de niños y los había matado, y eso no es del todo así, no es cierto, yo lo explico en el libro. Pero aparte de eso hay muchísimos más casos. Tengo registrados cerca de 26, 27 casos. Después muchas notas... Todos similares, todos con el mismo modus operandi. Exactamente. Lo que pasa es que yo no quise hacer un libro que hablase únicamente de los casos. A mí me importa mucho más el por qué. ¿Por qué se llega a esa creencia, a esa falsa creencia de que la sangre y las grasas podían curar enfermedades? Entonces, he hecho un trabajo de investigación, antropología, rebuscando entre conceptos religiosos, leyendas, mitos, los cuentos, personajes reales, conocimientos médicos de esa época, grandes bulos en la historia, que dieron lugar a que como piezas de un ajedrez o piezas de un puzzle, todo encajara para que en un momento determinado de la historia, que es el siglo XIX y principio del siglo XX, todos esos grandes monstruos que a lo largo de la historia hemos creado, sobre todo para asustar a niños, que era eso, los sacamantecas, cuidado que viene el hombre del saco, el coco. ¿De dónde surge eso del coco, el hombre del saco? ¿Cómo esos monstruos se hicieron realmente o tristemente realidad? ¿Pero qué fue antes, la gallina o el huevo? En este caso creo que la gallina. Sí, porque es más, yo por ejemplo hablo de los cuentos, la importancia que tienen los cuentos para crear miedo a los niños. Sí. De hecho, la mayoría de los cuentos de Disney que ahora conocemos, en su versión original, eran súper crueles. Claro, no tienen nada que ver. A día de hoy esos cuentos están demasiado azucarados, sí. Pero los cuentos por ejemplo, La Cenicienta, Caperucita Roja, Hansel y Gretel, todos esos cuentos que salen ahora en televisión, en Disney, esos cuentos recogidos por los hermanos Grimm, no se parecen en nada, eran mucho más crueles. Pero es que los hermanos Grimm, esos cuentos eran tradiciones orales muy anteriores que eran mucho más crueles. O por ejemplo, historias de Perrault, de un escritor en el siglo XVII, que ya recogía cuentos que eran mucho más crueles todavía. Y esos cuentos tenían una finalidad muy clara de meterle miedo a los niños. ¿Por qué? ¿Por qué se quiso meter miedo a los niños? Y por qué esos seres, pero no solamente los cuentos, sino el folclore, cualquier historia del folclore de cualquier cultura de todas las épocas, siempre tiene personajes que están diseñados, creados para asustar a los niños. Y esos personajes al final, por ejemplo, el propio hombre del saco, el Krampus, seres que roban niños, se llevan niños, si no haces caso a los mayores, la típica nana. Sí, duérmete niño, duérmete ya, que viene el coco. Sí. De hecho, la portada, el trabajazo que se ha dado a la editorial, la portada es un grabado de Goya, que es Que viene el coco, que tiene mucho que ver con toda esta temática. Ya te digo. Claro, con todo esto, con todos estos elementos, todas estas piezas, toda esta historia llega en manos de un descerebrado, en una época también en la que el contexto era el que era. Exactamente. Y ya la hemos liado. Exactamente. Es que es muy importante el contexto, los contextos de cuando surge todo eso y el por qué se llega a esa creencia que al final origina. Tiene mucho que ver también, y además yo hago un paralelismo al principio en la introducción, porque cuando yo empecé a investigar y a estudiar todos estos casos, estábamos en plena pandemia. Y todos estos falsos bulos, sobre todo con la medicina, con las vacunas, tiene mucho paralelismo con el contexto de esa época, de que la medicina todavía no estaba asentada y había una creencia en la superchería popular, en los curanderos. Claro, la gente, sobre todo en los lugares más, en los pueblos, no se creía la medicina, todavía no había llegado la medicina como tal. Y esa falsa creencia pues hizo que la gente se abrazase a curanderos, que esos curanderos, con conocimientos de antaño, desde la antigüedad, de que decían que la sangre podía curar enfermedades y las grasas, es que tenemos registros desde la más remota antigüedad, ya textos incluso de historiadores romanos, desde la Edad Media, que hablan de que la sangre podía regenerar. Y eso es lo que me ha llevado a mí. Es más, hago
cada capítulo voy dejando, como el cuento de Hansel y Gretel, sí, pequeñas pistas, miguitas de pan, para sacar una conclusión. Qué gracia. Bueno, pues menudo trabajazo, ¿no? Sí, y la verdad, ¿qué voy a decir yo? Pero sí, yo creo que es un trabajo bastante intenso. Creo que es el libro que recopila, el libro que más aborda toda esta temática, porque sí es verdad que existen ciertos libros que hablan de los casos, como he dicho, por ejemplo, el crimen de Gádor, la Roma Santa, Enriqueta Martí, el crimen de Canal en Madrid, pero que abordes los orígenes de todo esto, creo que es el libro más extenso. Y cuando leamos este libro, ¿nos vamos a llevar a una excepción? Es decir, ¿se nos van a desmontar muchos mitos o no? Sí. Ya lo hemos liado. Sí van a caer algunos mitos. Y también obviamente dejo mi reflexión también, el por qué surge todo eso, y también una reflexión final, que parece que todos esos monstruos han desaparecido, pero no es así. Ahora se visten de otra manera. Exactamente, los miedos y los monstruos se transmutan. Y antes te robaban a niños y los metían en sacos, y a día de hoy lo meten en maleteros de un coche. Y todo tiene una finalidad. Y entonces un poco que no nos creamos, sobre todo yo quiero hacer también una reflexión final, que es que gran parte de por qué surgió todo esto, de la creencia de que la sangre y las grasas podía curar ciertas enfermedades, tiene muchísimo que ver con muchos bulos históricos, que ya explico en el libro, por la importancia que cuando se lanza un rumor o un bulo, no sabemos la repercusión que puede tener eso, la repercusión histórica que puede tener. Incluso para los lugares donde suceden. Exactamente. Durante mucho tiempo en Gádor no se podía hablar del hombre del saco. Sí, exactamente. Y la importancia que tiene el crimen de Gádor es porque antes del crimen de Gádor existían muchos rumores de que en toda España, de hecho, tengo recogido muchas notas de prensa de muchos casos donde ese rumor de que cualquiera que llegaba de fuera a una comunidad y desaparecía algún niño, enseguida era acusado de ser un sacamantecas, y hay centenares de casos de linchamientos por la creencia de que esa persona era un sacamantecas. O sea, se vivía en auténtica psicosis con el tema. Total. Todo el siglo, la gran parte de la mitad del siglo XIX y el principio del siglo XX fue una psicosis brutal sobre los sacamantecas y los hombres del saco. Pero si bien antes de eso había esa psicosis, el crimen de Gádor fue el que recopiló, el que aglutinó ese ser, como es los sacamantecas y el hombre del saco, porque ahí efectivamente sí robaron a un niño, sí lo secuestraron, lo metieron en un saco y lo mataron para sacarle la sangre y las grasas con la intención de curar a un hombre que... Claro, que lo que decíamos antes, se juntaban todas las piezas. Exactamente. Una historia más o menos creíble, alguien descerebrado, una situación histórica y un contexto social también de aquella manera, todo se mezcla y al final pues ocurre lo que ocurrió. Y después que ese caso, como tuvo tantísima repercusión, había pie... Aviva a otros descerebrados, a otros monstruos a que hagan lo mismo. Exactamente. Entonces es por eso que cuando los monstruos se hicieron realidad, cuando se habla de cuentos y seres creados para asustar, cuidado porque al final se vuelven realidad. Ay, señor, ¿vamos a poder dormir después de leerlo o no? Espero que no. Que no, dice. Es una finalidad también del libro, ¿no? Sí. Sí, señor. Bueno, ahora mismo está en preventa. ¿Cómo nos podemos hacer con un ejemplar en este momento? Ahora mismo es a través de la editorial Guante Blanco, buscando por la editorial Guante Blanco Cuando los motos se hicieron realidad, que tiene un pequeño descuento por estar en preventa y con los portes gratuitos. Y el libro sale ya oficialmente a la venta el día 9 de octubre, que a partir de esa fecha ya pues estará, también se puede comprar, por supuesto, por la editorial, cualquier plataforma, sea Amazon, Casa del Libro, FNAC, cualquier plataforma de libros y cualquier librería de España. Y el que no lo encuentre el libro, diciéndoselo a su librero de confianza. Claro, se lo va a traer. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a recomendar que vayáis a vuestro librero de confianza y lo pidáis. En la capital lo vais a encontrar, en cualquier otro punto, yo creo que también, pero vamos, si no, se lo pedís al librero, oye, que quiero este libro sí o sí, él os lo va a conseguir. Nosotros abogamos por el comercio de proximidad y abogamos por la librería de toda la vida, que los libreros también tienen que comer. Claro. Exactamente. Que sí. Jorge, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ahora me ha quedado yo otro fin de semana dándole vueltecicas a lo del sacamantecas, por tu culpa.
Eso espero. Bueno, ya te contaré. Jorge, muchas gracias. Muchas gracias. Cuando los monstruos se hicieron realidad, es lo último de Jorge Barroso, que está ahora mismo en preventa y que dentro de muy pocos días estará ya en los expositores de las librerías. Bueno, me voy con nuestra opinadora, ¿verdad, compañeros? Sí, no me dicen nada, pero sí, creo que nos vamos con ella, con María del Mar Alférez, que es la persona que los viernes opina, y vamos a saber de qué opina hoy. Adelante, María del Mar. Hoy vengo a contaros algunos datos curiosos que hacen única a nuestra provincia, Almería. ¡Vamos allá! Empezamos por el desierto de Tabernas, que es el único desierto que hay en toda Europa. 280 kilómetros cuadrados que tiene. Casi nada. Seguimos con la geoda de Pulpí, que resulta que es la más grande del mundo y la única visitable del planeta. Se empezó a formar hace 165.000 años y tiene de longitud 8 metros y de altura 2. Y vamos ahora con el faro de la Polacra o Torre de los Lobos, el faro más grande de toda España. Tiene una altura de 281 metros sobre el nivel del mar y está situado en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. Y es que en Almería no solo tenemos las mejores playas del mundo o el único desierto de Europa, también tenemos uno de los mejores cielos. Y si no, os invito a que vayáis al Centro Astronómico de Calar Alto, que resulta que también es el más grande del continente. Y terminamos con nuestro querido Indalo. Algunos dicen que es un cazador con un arco, otros dicen que es un hombre con un arco iris como símbolo de protección, pero lo importante es que desde 1998 es Patrimonio Mundial de la UNESCO y que además es uno de los símbolos más antiguos de toda Andalucía. Y con todo esto espero que hayáis aprendido algo nuevo sobre nuestra tierra. ¡Chao! Gracias, María, muchísimas gracias por traernos estos datos curiosos de nuestra provincia. Nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta espero que podamos conectar con el interior de los refugios de la guerra. Hoy es el día del turismo, nos hemos ido hasta allí, bueno, se ha ido Mónica, yo no puedo irme, se ha ido Mónica a uno de los lugares más demandados y más visitados por quienes recalan en estas tierras, los turistas. Hasta ahora.